Me acompaña el doctor Francisco Moreno, muchas gracias. Doctor. Carlos, un gusto estar contigo y con tu auditorio. A quien invité nuevamente, yo diría, científico mexicano, es el director de Medicina Interna del Hospital ABC y su especialidad, su doctorado es en infectología. Y te invité, doctor, porque has sido, yo diría, crítico del manejo de la pandemia en México, y el presidente López Obrador dice que el informe independiente que elaboraron, no sé, casi 40 personas, y entre otras, pues, eminencias como el doctor Julio Frenk y otros, el presidente dice que ese informe es un pasquín inmundo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es un pasquín inmundo para él porque es una evidencia científica de que lo que se hizo durante la pandemia llevó a que hubiera, por exceso de mortalidad, 1 de cada 3 mexicanos que muriera por culpa de ese manejo. Estamos hablando de que a él este documento lo exhibe, a él y al grupo de pseudocientíficos que se encargaron de manejar la pandemia. A ver, ¿me permites? 402 páginas con un análisis estadístico, y que creo que el mensaje es el que viene en un inicio: aprender para no repetir. Y te comento, este estudio en otros países, en Brasil, aquí dice aprender para no repetir. Para no repetir. Lo que deberíamos de ver... Este es el pasquín inmundo. Ese es el pasquín inmundo. Entonces te lo devuelvo. Lo que debemos ver es que Brasil, Chile, Reino Unido, Australia, hicieron este análisis por parte del gobierno de ellos. Brasil, el legislativo de Brasil, dictaminó las omisiones y los errores de Bolsonaro. Ahora, aquí el legislativo... No, bueno. El gobierno nunca iba a hacer un documento como este. ¿Por qué? Porque para ellos... Que es un ejercicio, yo creo que de investigación, pero sobre todo de autocrítica, por si hubo alguna falla para remediarla. Porque no va a ser la última pandemia. Y si no aprendemos de los errores cometidos en esta pandemia, estamos destinados a volverlos a cometer. Entonces, tú haces esto y la parte final son 35 recomendaciones para poder hacerlo mejor en un futuro. 17 investigadores que dieron su tiempo, que no cobraron nada, que hacen un trabajo excelso. Un trabajo que, te digo algo, no podría hacer este gobierno, porque vemos que los trabajos que ellos realizan son malos y si acaso mediocres. Este es un excelente trabajo. Pero, bueno, el presidente de la República dice que ese, que para él es un pasquín inmundo, fue elaborado, pues, por gente que no quiere al doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que como que es demasiado ocuparse, ¿no? 400 y pico de páginas para descargar una versión. Yo creo que la realidad es que esto no critica a una persona, critica una estrategia. Sabemos todos que López-Gatell no se encargó de proteger a los mexicanos. Se encargó de decirle al presidente lo que él quería oír. Y al analizar esto, nos damos cuenta de que la premisa, lo más importante para el gobierno era tener una pandemia austera. Y para eso habría que minimizar. Si tú tienes un problema médico, y para mí lo más importante es que no gastes, pues lo primero que te digo es, no te preocupes, tu problema no es serio. Y al que estoy poniendo en riesgo es a ti. Porque en el primer capítulo mencionan que la estimación de Hugo López-Gatell era de 12.500 muertos en la pandemia. Ya sabemos del escenario catastrófico, pero olvidémonos de eso. Su pronóstico, 12.500 fallecidos. Cuando vemos que por exceso de mortalidad fueron 808.000,
pues nada más le falló por 796,000 mexicanos que murieron, que él no tenía contemplado que pudieran morir. Entonces, si me permites, creo que vale la pena, en beneficio de la audiencia, hacer notar que el estudio que estamos comentando está basado en datos oficiales del gobierno mexicano, en datos de una entidad independiente del Estado como es el INEGI, está basado en el registro civil con las actas de defunción. Y a propósito de las actas de defunción, entiendo que se puede constatar cuántas personas murieron de COVID. Los certificados de defunción dicen que fueron 511,000. Entonces ahí... 511,000 directamente por COVID. Así es. Sin embargo, tenemos 334,000 oficiales. ¿Por qué 178,000 aunque diga murió por COVID, no lo cuento? Porque durante en las actas de defunción dice que fue COVID 500 y tantas mil, pero el gobierno solo reconoce 334,000. O sea, ignora las actas de defunción. Siendo estas las cifras, ¿de dónde sale el exceso de más de 300 y pico de miles que no debieron morir? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Porque el gobierno dice, se murieron porque el sistema de salud estaba mal, porque tenemos una población de 128 millones, porque hay muchos diabéticos, porque hay hipertensos, porque hay problemas de obesidad. Entonces lo que hizo el análisis estadístico, que es muy interesante, es trataron de homologar con poblaciones que tenían los mismos problemas en un sistema de salud, la misma cantidad de obesos, la misma cantidad de hipertensos, y llegaron a la conclusión, al comparar el estudio, que en México la mortalidad, comparado con esos países que tienen una cuestión similar a la de México, fue pavoroso lo que pasó en México. Y ahí se llega a esa conclusión de que 1 de cada 3 mexicanos fallecieron, no por cuestiones de obesidad, diabetes, sistema de salud, sino porque hubo una mala gestión, porque hubo una mala comunicación, porque, como te decía, yo minimizo el problema. Y para minimizar un problema, oculto los datos. Y eso lo siguen haciendo, ocultar esto. Eso incluye, pues yo diría, el combate implícito en el discurso de Hugo López-Gatell al uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas es decirle al presidente lo que quería oír. Porque desde un principio el presidente se quejó que en el 2009 Calderón le había puesto un bozal. Él no iba a usar cubrebocas, es en contra de una persona narcisa cubrir su cara. Es reconocer que algo me está haciendo que yo me tenga que cubrir. Entonces, es la mejor estrategia para demostrar que lo que Hugo López-Gatell hacía no era proteger a los pacientes, a los mexicanos, era darle el gusto a su jefe de decirle lo que él quería oír. Hay una entrevista magnífica que le dice, ¿verdad, Hugo, que el 19 de abril ya vamos a estar libres de esto? 19 de abril del 2020. Esto recuerdan que terminó el 9 de mayo del 2023, oficialmente. Y Hugo Gatell, sí, claro que sí. Es una sumisión. Y no es que odiemos a López-Gatell, pero los médicos veíamos en él y en el señor Alcocer, pues los representantes de nuestro gremio. Los que saben lo que cuesta cuidar vidas. Y cuando encuentras que una persona que está encargada de eso, lo único que quiere es quedar bien con su jefe, por ideología, por lo que pueda tener después, lo que sea. Bueno, entonces no cumple ninguna premisa de la salud. Sin embargo, pues López-Gatell pretendió ser candidato de Morena al gobierno de la capital de la República. Pretendió ser alcalde en la demarcación Coyoacán. Pretendió ser legislador, no sé si diputado o senador, pero Morena decidió otra cosa. Sin embargo, el presidente volvió a, digamos, a cobijarlo, nombrándolo algo así como asesor en materia de salud. Así es, bueno, eso es lo más increíble, que después de fallarle en 796,000 muertos, lo tienen en un puesto en el gobierno en donde tú, yo y los que nos están oyendo le pagamos su sueldo.
porque se paga con nuestros impuestos. Tú conoces a detalle el informe de la Comisión Independiente. Totalmente. ¿Por qué no le recuerdas a la audiencia y me lo repites a mí? ¿Quién lo coordinó y qué tipo de personalidades, científicos, académicos, no sé, participaron en su elaboración? Jaime Sepúlveda fue el que organizó este proyecto, todos pro bono. O sea, Él es epidemiólogo. Él está en la Universidad de California en San Francisco. Pero su fuerte es son las epidemias. Epidemiólogo, es en lo que es salud pública. Que salud pública, pues de ahí emanan los epidemiólogos de la salud pública. Y encabeza algo así como un organismo de medicina global en la Universidad de California, En ¿no? San Francisco. Bueno, Jaime Sepúlveda. Julio Frenk, estuvo gente de, pues, legisladores, abogados, estuvo el maestro Cosío. Es decir, fue un grupo interdisciplinario. Estuvo Carol Perelman, Carlos del Río, que es un infectólogo, pues probablemente el infectólogo más destacado que ha habido en nuestro país. Él fue presidente de la Sociedad Americana de Infectología, es una gente muy brillante. Julia Carabias. O sea, es un grupo de lo mejor, que dio su tiempo. ¿Para qué? Olvídense, ¿para qué no volvamos a hacer lo mismo? Esto es lo más importante. No vean en el aspecto electoral. La salud no tiene tiempos. Tú no te vas a enfermar y vas a decir, hoy no, porque es domingo. Te enfermas cuando te toca. Si para ellos lo más importante es el tiempo electoral, es que su visión es muy pequeña. A ver, doctor Francisco Moreno, ¿por qué no dejamos en puntos suspensivos esta conversación y nos detallas lo que para ti son los puntos más sobresalientes del informe? ¿Sí? Claro que sí. Aquí seguimos entonces. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.